para ustedes va a ser fácil. Si están auscultando a un paciente de 70, 80 años, ¿cuál creen que va a ser la causa del soplo? Me van a decir ustedes, estenosis aórtica de causa degenerativa. Si tiene 30, 40 años, no me van a decir degenerativa o congénita por aorta bivalva, ¿verdad? Porque pues ya va a requerir el congénito, según el tiempo, pues ya va a requerir cambio valvular. Entonces, para ustedes es facilito hacer el diagnóstico. ¿Cuál van a suponer que es la etiología de la estenosis aórtica? Como hemos visto en la estenosis mitral en la insuficiencia, ¿qué pasa con la estenosis aórtica? ¿Qué va a haber cuando hay estrechez del orificio de salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta? ¿Qué va a condicionar? Aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, va a haber aumento de la presión diastólica y aumento de la presión aórtica por un lado y aumento de la presión sistólica del BI. Y es tan fácil que puedan hacer ustedes el diagnóstico solamente con la toma de la presión arterial. Si acá les está diciendo que va a haber aumento de la presión sistólica, que van a tener hipertensión arterial, vamos a hacer un ejemplo, que tenga 140 y dice acá aumento de la presión diastólica, entonces va a tener un ejemplo como 140-100, 140-110. ¿Ya? Un segundito, por favor. Entonces, si va a haber aumento, si hay aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, que va a tener disminución del tiempo diastólico, el cual va a condicionar disminución del aporte de oxígeno al nivel del miocardio, y ahí el paciente que va a tener isquemia y posteriormente va a haber dilatación y falla del ventrículo izquierdo, por un lado. Si aumenta la presión del VI, que va a condicionar hipertrofia concéntrica, va a haber alteración de la distensibilidad y depresión de la contractilidad y por último dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Ya?
Cuando ustedes vean al paciente, entonces lo importante es que tomen la presión y a través de la presión va a ser convergente. ¿Qué quiere decir? Que la presión diastólica se va a aproximar a la presión sistólica. Cuando vean ustedes insuficiencia aórtica, la presión arterial va a ser divergente. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la presión sistólica y va a disminuir la presión diastólica y la diferencial de presiones va a ser significativa, como 80, 90, un ejemplo, 160, 60. ¿Cuál es el diferencial? 100 milímetros de mercurio. En cambio, en la estenosis aórtica, cuando toman la presión arterial va a ser convergente. O sea que ustedes a través de la toma de presión pueden hacer el diagnóstico si es estenosis y si es insuficiencia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente? Tienen ustedes la triada, que va a ser angina de pecho, disnea y síncope. ¿Quién me puede explicar por qué es la angina? ¿Quién puede explicarnos? ¿Saben o no saben? ¿Perdón? ¿Tienen idea o no? ¿Por el infarto, doctor? No, si no tenía infarto el paciente, estamos acá todavía, estoy comentándote manifestaciones clínicas, ¿verdad? Si tiene angina, el por qué la angina. Si tiene disnea, el por qué la disnea y por qué el síncope. La angina por la falta de aporte de nutrientes al miocardio. ¿Cuáles son los nutrientes, pues? Por la falta de oxígeno que no le llega por... La angina, ¿por qué se produce? Si tienen una estenosis de la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo tiene que hacer y ejercer el ventrículo izquierdo mayor presión para vencer el área de la válvula estenosada, ¿verdad? En lugar de que le lleguen los 400, le llega, por decirte, 100, 200, pero dificultosamente. ¿Cuándo se van a nutrir las coronarias? Si le estás dando un flujo reducido, el nutriente, o sea, el flujo coronario durante la diástole va a ser mínimo, que pues no va a tener sangre, no va a tener oxígeno y el paciente se va a quejar de dolor precordial opresivo que traduce angina. Menos de 30 minutos de duración. Todo por la estrechez de la válvula aórtica. El síncope, hay disminución del flujo hacia la aorta y por ende va a haber menor oxigenación a nivel cerebral y el paciente que va a tener va a presentar síncope. Y la disnea, de acuerdo al área valvular, entonces va a tener falla ventricular, ¿qué? ¿Derecha o izquierda? Va a ser izquierda. ¿Y cuáles son los síntomas de la falla cardíaca izquierda? Disnea en sus diferentes modalidades, de grandes, medianos, pocos, disnea paroxística nocturna y puede llegar al edema agudo de pulmón. Todo porque hay disminución del flujo de volumen que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esa es la triada. Muy bien. Pero el paciente puede, sin tener todas estas sintomatología, que hoy día ustedes lo están viendo y el día de mañana, oye, se ha muerto fulanito de tal. ¿Por qué? No sabemos, parece que tenía problemas de la válvula. ¿Y qué es lo que ha conllevado a una muerte súbita y presentando qué arritmia? Taquicardia o fibrilación ventricular. O por último puede hacer un ACV de tipo embólico. Ahora vean cómo el paciente, con la sintomatología que tiene, el paciente va a ser falla cardíaca ¿qué? Izquierda. ¿Qué patologías va a ser falla cardíaca izquierda? Estenosis, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, falla cardíaca izquierda. ¿Qué van a encontrar ustedes al examen del paciente? Primero, el pulso va a ser parvus et tardus.
La presión del pulso va a estar disminuida o convergente. Vean acá 110, 90. ¿Cuál es la diferencial de esta presión? Va a ser 20. Vale decir lo que hemos dicho, ¿verdad? Convergencia de la presión arterial. Y pueden tener frémito o soplo palpable por la estenosis. ¿Ya? Entonces van a encontrar ustedes en la auscultación, va a encontrar que soplo sistólico eyectivo en foco aórtico. El segundo ruido va a estar aumentado a expensas ¿de quién? Del segundo ruido pulmonar, no, por el aórtico. Va a haber desdoblamiento paradójico del segundo ruido y va a tener cuarto ruido. El cuarto ruido que es llenado auricular. Muy bien. El soplo que tiene soplo sistólico eyectivo, con irradiación a vasos del cuello, o sea, la carótida o al hueco supraesternal. ¿Ya? Entonces tienen acá el soplo de la estenosis aórtica. En la radiografía, el corazón puede estar normal cuando son estenosis aórticas leves. No va a haber mucha sintomatología ni muchos datos radiológicos que les diga que tenga cardiomegalia. Cuando la estenosis ya es más severa, obviamente va a haber un agrandamiento, cardiomegalia. Si ustedes se fijan acá, vean acá la calcificación de la válvula aórtica, como si tuviese una prótesis, pero esto es paciente. Para ustedes, ¿es joven, niño o es adulto? ¿Qué me pueden decir? ¿Y por qué? De acá la radiografía esta, de la calcificación, ¿dónde está la aorta? ¿Cómo describieran ustedes? ¿Qué edad más o menos pusieran al paciente? ¿Hay alguien en la clase o todos se han salido? No, ya no sé. No escucho a nadie. ¿Están presentes o yo estoy hablando acá solamente a la pantalla? Sí, doctor, yo creo que sería de un paciente ya adulto. ¿Por qué? Debido a que creo que ya en los adultos, o sea, como una complicación ya sería la calcificación en un niño sería, o sea, es muy raro ver calcificación. Pero acá está muy bien. Hola. Es degenerativo por calcificación. Pero la pregunta es el por qué con esta radiografía, nada más. Sus ojos ven lo que mis ojos ven. ¿Qué creen? Por eso es tan fácil lo que les doy y les he dicho, van a aprender a razonar. Primero, ves la calcificación, entonces ustedes me van a decir, doctor, sí, estoy de acuerdo con las respuestas de su compañero. Es degenerativa por calcificación de una persona mayor. Pero, ¿qué les apoya? ¿Cómo está la columna? ¿Qué es lo que tiene? Lordosis. Y eso va a encontrar una persona adulta, no vas a encontrar el niño. A no ser que me digas que tiene mal de pot, pero acá nada que ver. Ustedes ya con la proyección lateral, entonces dicen, no, es un paciente adulto. ¿Por qué? Porque pues vean la columna que tiene, lordosis. Doctor, ahora, ¿entienden o no entienden? ¿Se fijaron o no? La lordosis. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, eso les va a dar de que el paciente es un paciente de edad. ¿Ya? Muy bien, seguimos. En el electrocardiograma, es lo que van a tener, que el eje de la QRS va a ser a la izquierda y tienes ahí el índice de Lewis y de Sokolov. El índice de Sokolov, ¿quién me dice? Recién acaban de ver el electrocardiograma. Yo, doctor. Dime. Sumamos las derivaciones derechas B1 y B2. Sumamos, creo que es la onda Q de B1 y B2.
agarramos el más grande y sumamos la onda R de B5, B6, la más grande, y nos tiene que dar un mayor o igual a 35. A 35. Ya, pero no es la Q. Entonces les voy a explicar. Vean acá, es la sumatoria de la onda S en B1 o B2. ¿Cuál es la más grande? La en B2, ¿no ve? Entonces cuenta 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. ¿Y cuál es la R más grande? Tienen acá 5, 10, 15, 20, 25, 30 más 35 equivale como a 6.2 milivoltios, no 65, por favor, 6.5 milivoltios. ¿Y cómo está la onda T? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Ya, entonces esto traduce que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión. Presión. Cuando vean lo mismo, vamos a suponer lo mismo, pero la onda T es positiva, me van a decir ustedes hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. ¿En qué patología? Insuficiencia aórtica. Y esto que tiene la T negativa, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión, porque encuentro la T negativa en B5, B6. Y la de Lewis, ¿qué dice? La sumatoria de R en D1 tienes acá 5, 10, 13, más la S en D3 tienes 5, 10, 13, más 13 son 26. La sumatoria de R en D1 más la S en D3 no tiene que ser mayor a 1.7 milivoltios y la de acá tiene 2.6. Entonces tienes que el índice de Lewis, el índice de Sokolov es positivo para la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Está clarito? Han llevado esto ya en electro, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Y entonces, ¿por qué no me pueden decir? El de Lewis creo que no. El de Sokolov sí. Ya, muy bien, seguimos. La ecocardiografía, ¿qué les va a permitir? Ver si hay engrosamiento, calcificaciones, dimensiones ventriculares, determinación de la severidad, cuál es la fracción de eyección, cuál es el área valvular, cuál es el gradiente transvalvular aórtico. Ya les va a poder decir, ¿es de origen congénito, es de origen reumático o es de origen degenerativo por calcificación? ¿Qué les interesa a ustedes? Área valvular aórtica y gradiente transvalvular. Y así ustedes van a poder decir, es congénito, acá tienen aorta bivalva, es reumática, aorta trivalva, calcificada, o es degenerativa. Vean acá un masacote y lleno de calcificaciones. Y vean acá los métodos diagnósticos que tiene. Entonces lo que van a calcular es el jet, el flujo sistólico. Flujo es de que van para abajo, de acá para acá, durante la sístole. Y entonces estamos comentando, ¿verdad? Soplo sistólico. Acá tienen el electrocardiograma. Entonces, para eso les sirve, para ver en qué fase del ciclo eléctrico. ¿Es durante la sístole o es durante la diástole? Entonces, ustedes cuantifican cuál es la velocidad pico y van a medir el gradiente y multiplican 4 por la velocidad al cuadrado. El gradiente severo va a ser cuando encuentren ustedes que tenga más de 60 milímetros, ¿ya? Entonces dice, estenosis aórtica con gradiente mayor de 60. Entonces es una estenosis severa. Y obviamente van a tener el área. Miren acá de nuevo el flujo durante la sístole. ¿Secundario a qué? A la estenosis de la válvula aórtica. ¿Cuándo van a hacerle cateterismo cardíaco? ¿Cuándo? ¿Ya? O sea, normalmente ustedes, nuevamente, con la revolución de la ecocardiografía, ustedes pueden mandar a cirugía sin que tenga que hacer cateterismo cardíaco. ¿En qué pacientes? En los congénitos y en los reumáticos. Pero, escuchen bien,
pacientes más de 45, 50 años para adelante, independientemente sea, escuchen bien, independientemente cuál sea la etiología, ustedes tienen que hacerle cateterismo cardíaco, uno, para valorar la anatomía de las coronarias. ¿El por qué? Porque el paciente va a requerir cambio valvular. Y si ya está con corazón y circulación extracorpórea, corazón abierto, entonces ustedes van a corregir, si tuviera lesión de las coronarias con estenosis significativas, van a aprovechar para que hagan puente el bypass coronario y aparte hagan el reemplazo valvular aórtica. ¿Ya? 2. Cuando el estudio ecocardiográfico es dudoso, no sabes si tiene área de 1.2 o tienes área de 2, entonces tienen que hacerle cateterismo cardíaco para corroborar a través de la angiografía, van a poder ustedes también ver el área valvular. 3, ¿qué les va a permitir? Ver cómo es la anatomía, si hay alguna enfermedad coronaria para hacer el bypass. Y el otro, si tiene estenosis aórtica asociada a gasto bajo o disfunción ventricular. Entonces, ¿qué les va a interesar en el cateterismo cardíaco? Va a evaluar el gradiente. Si tiene gradiente de 60 a 70, dicen ustedes, obviamente tiene una estenosis aórtica severa. Entonces, a todo paciente, cuando van a hacerse cambio valvular más de los 50 años, tienen, no hay que obvien, tienen que hacerle cateterismo cardíaco para ver cómo van las coronarias. Pero si tiene 30, 40 años, obviamente no le van a hacer el cateterismo cardíaco porque no va a tener, a no ser que sea hipertenso, diabético y fumador, obviamente va a requerir. Todo depende del tipo de paciente que ustedes vayan a ver. Y el pronóstico, esto es muy importante. Si el paciente tiene dolor precordial, angina, la sobrevida va a ser a 5 años, después se va a morir si ustedes no hacen cambio valvular. Si el paciente tiene síncope, la sobrevida va a ser de 2 a 3 años. Si no corrigen, se va a morir. Y el peor pronóstico es cuando tiene falla ventricular izquierda, disnea. Entonces, la sobrevida, si ustedes no hacen el cambio valvular o van a colocarle el TAVI dependiendo de sus comorbilidades, la sobrevida que va a tener es de 1 a 2 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Entonces, todos estos síntomas les va a traducir a ustedes la severidad de la estrechez de la válvula aórtica. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cambio valvular. ¿Cuál es el tratamiento que le van a dar? Vamos a preguntarles. ¿Dónde está? ¿Quién me puede responder qué medicamento les vamos a dar para mejorar la estrechez de la válvula aórtica? ¿Quién puede comentar? No es Todos Santos, ¿no? Porque claro, los santos se han ido. O sea, los espíritus están, ¿qué? ¿No hay alumnos? ¿Los estudiantes dónde se han ido? ¿Se han ido o no? No, doctor. Ya, pues, entonces, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es? Estás pasando práctica conmigo, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Cuál es el tratamiento que le vas a hacer al paciente que tiene estenosis aórtica? ¿Qué medicamento le vas a dar? ¿O cuál es el tratamiento? ¿Qué quieres tú? Bueno, os deja ahí en la película, en suspenso. ¿Alguien No, puede doctor, no comentar? es mi micrófono el mío. Doctor, Dime. creo que no hay un medicamento en sí cuando es cuestión de estenosis aórtica. Pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿qué le vas a hacer? No sé. Haz de cuenta que yo soy alumno, entonces tú eres el doctor. ¿Qué le vas a hacer al paciente?
¿Quién está con su... Tal vez, doctor, un Perdón, ¿quién está con su micrófono encendido? Debe estar mirando tele, su novela o qué. Que haga favor de cesar su micrófono. Ya, seguí, te escucho, por favor. Tal vez, doctor, un cateterismo cardíaco le podríamos hacer. Escúchame. A ver, escuchen la pregunta. ¿Qué tratamiento le vas a hacer al paciente? No te estoy comentando qué estudio vas a hacerle. Estamos en tratamiento, ¿verdad? ¿Qué dice acá en la diapositiva? Tratamiento. Y les estoy preguntando a ustedes, ¿qué le van a dar al paciente que tiene estenosis? ¿Hay algún tratamiento o algo? No sé. ¿Qué opinan? Farmacológico en sí ¿Qué no le vas a creo, dar? doctor. ¿Qué? Farmacológico no creo, yo lo derivaría, sería directamente un recambio valvular directamente. Ya, la respuesta es correcta. ¿Y por qué? Miren, por eso les digo, los que están, ¿cuántos presentes están? ¿Cuántos hay? 46 somos, doctor. 46. La respuesta para los 46. ¿Qué medicamento va a condicionar la apertura de la válvula si está con fibrosis, estenosada, calcificada? ¿Hay algún medicamento vasodilatador que abra el orificio estenosado? No, no hay ninguno. Lo que dice tu compañero, el tratamiento es quirúrgico. Lo que les puede ayudar es disminuir la precarga para que no tenga mayor volumen hacia el lado izquierdo. Sí, pero no es la solución. El tratamiento va a ser quirúrgico, reemplazo valvular o el TAVI que vamos a comentar, ¿ya? TAVI, implante de la válvula aórtica tras cateterismo cardíaco, ¿ya? Cuando tiene, entonces, indicaciones quirúrgicas, cuando es sintomático, que hemos dicho que tenga angina, disnea y síncope. Cuando haya disfunción del ventrículo izquierdo, que tenga insuficiencia cardíaca, disminución de la TA en la prueba de esfuerzo, le haces la prueba de esfuerzo y se va a hipotensar o vas a encontrar un gradiente severo a través del cateterismo o a través de la ecocardiografía, o cuando el área de la válvula aórtica es menor de 0,6 centímetros cuadrados, ¿ya? Centímetros cuadrados. Muy bien. Y entonces acá tienen reemplazo valvular por cateterismo. Ahora van a ver, esto es lo que se llama el TAVI. Pacientes de edad que tienen comorbilidades, por decir, vamos a suponer que tiene insuficiencia cardíaca, que tenga diabetes, que tenga hipertensión arterial, este paciente no es candidato para cirugía a corazón abierto, ¿verdad? Y con circulación extracorpórea, porque pues ya con la analgesia y sedación o algo se va a morir en quirófano, ¿ya? Porque tiene mucha comorbilidad y el paciente se le va a morir, así de sencillo, pero pena por el paciente. Entonces han hecho este procedimiento, ¿ya? Reemplazo valvular. Y acá ven a la derecha la válvula que va a entrar sin tener que operar al paciente. El problema es de que el costo es alto. No sé si vale 15,000, 20,000 o 30,000 dólares la prótesis esta que están bien. Y acá se los voy a colocar el videito para que tengan idea. Esta es la aorta, ¿ya? La aorta, ¿ya? Y acá, si ven ustedes el catéter, van a ver acá. Esta es una colocación de una prótesis valvular aórtica a través del cateterismo. Esta es una balona expansible. Aquí tenemos la marca de la prótesis. Primero se hace una valvuloplastía para ampliar ahí el anillo valvular aórtico. Después se va a introducir lo que es la prótesis, que sería esta, la cual va comprimida, va montada en un balón. Aquí se va a avanzar el catéter a través de lo que es la aorta ascendente, llegando hasta el callado aórtico. Y una vez que se llega al callado aórtico, es llevar la prótesis valvular hasta el anillo valvular aórtico. Una vez que se llega al anillo valvular aórtico,
se colocará la prótesis y lo que se vigilará es que quede bien situada, o sea, que quede abarcando el lugar donde debe quedar. Hay que tomar en cuenta que pues inmediatamente por encima de la válvula aórtica pues se origina el nacimiento de las coronarias. Entonces primero se coloca, se acomoda para que quede la prótesis centrada donde va a ser liberada. Una vez que ya se tiene el sitio de liberación, se llena de líquido el balón y esto va a comprimir o va a expandir la prótesis. Esto es por unos segundos. Se saca el líquido del balón y queda situada la prótesis valvular aórtica. Entonces, este sería un abordaje por vía cateterismo. Este es un tipo de marca y es una balón expansible. La otra tipo de prótesis que tenemos es la que es autoexpansible. Esta, bueno, aquí tenemos también una lesión aórtica. Como ven, la morfología de la prótesis es diferente a la que acabamos de observar. El abordaje es o a través femoral, transaórtico o a través de la subclavia. Y el objetivo es llegar también al mismo lugar, es liberar la prótesis. Como ven, se expande sola, no hay un balón que la expanda. Esta se va a colocar en el sitio encima de la válvula aórtica y ahí va a quedar situada. Lógicamente se tiene que tener muscular. ¿Han visto ahora? Hay la otra, el reemplazo valvular transapicado, ¿ya? No es a través de cateterismo. Este es otro método que... ¿Conocen este? ¿Transapicado? No, doctor. Ah, caray, no. ¿Creen que todo esto van a aprender sus compañeros? Oye, la pregunta es, ya ni les voy a mencionar. Acá tienes estenosis aórtica también. Transapicado. Se hace una toracotomía lateral izquierda, se localiza el ápex y se va a hacer una punción directa a nivel del ventrículo izquierdo. Ahí se hace la punción, se mete un introductor, esa es una guía en la que pasó la válvula aórtica, y sobre eso se va a introducir el catéter liberador de la prótesis y se va a proceder al implante. Primero se hace una valvuloplastía, ahí se está haciendo la valvuloplastía, dura unos segundos solamente el balón ahí abriéndola o ampliando la estenosis aórtica. Después se introduce lo que sería la prótesis valvular, que estaba montada en un balón. Este es balón expansible. Ahí se infla y se implanta la prótesis aórtica. Este va a quedar encima de la válvula nativa del paciente. Vamos a ver ahí. Entre las ventajas es que se evita el avance de grandes catéteres a través del sistema aórtico, iliofemoral, arco aórtico, aorta ascendente, y disminuye los riesgos vasculares. Sin embargo, la complejidad del proceso, necesidad de una tórax. Tienen los dos métodos, y que esto no lo han visto ni lo van a ver, ¿ya? Pero tienen que saber las alternativas para la corrección quirúrgica, ya sea a corazón abierto o han visto el implante transvalvular por catéter. Y acá tienen la corrección quirúrgica, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen alternativas de colocarles prótesis biológicas o prótesis mecánicas. Si es prótesis mecánica, anticoagulación de por vida, y si es biológica, solamente antiagregación plaquetaria. ¿Tienen alguna duda? Doctor, disculpe. Dime. Para el tratamiento con respecto a la estenosis, con respecto a la triada de la angina y todo eso, y si me llega mi paciente en emergencias, ¿le podría dar medicamentos, o sea, como vasodilatadores o beta bloqueantes para calmar el dolor?
No, pues, o sea, no es secundario, escúchame bien. Tu pregunta es muy interesante. No es secundario, escuchen bien, la angina no es secundario a disminución o a la formación de placas de ateroma en las arterias coronarias. No es. ¿Ya? Y entonces no vas a tener ningún resultado dándole beta-bloqueantes, nitratos, nitritos, nada, porque no es lesión del flujo coronario a nivel de las coronarias. Lo que pasa en el infarto, ¿verdad? Son placas de ateroma que van a disminuir el lumen, va a haber fractura de la placa de ateroma, va a haber liberación de lípidos, liberación de radicales libres, agregación plaquetaria, va a formar el trombo y el paciente se va a infartar, ¿verdad? Eso es la fisiopatología del paciente con infarto. Pero acá no es que tenga el dolor secundario a una oclusión de la arteria coronaria. Acá el problema es que no hay flujo coronario a nivel de las coronarias, pero no es porque las coronarias estén mal, sino que el flujo es pobre. Y como lleva oxígeno y el miocardio requiere oxígeno, es por eso de que el paciente va a tener angina de pecho. Que le disminuyas, por decirte la frecuencia, ¿estás aumentando el flujo a través del área valvular estenosada? No, le estás dando IECAS ARA. Doctor, ¿produce vasodilatación de la arteria? Sí. ¿Estás aumentando el área valvular? No. Entonces, no hay, escuchen bien, no hay medicamento que pueda dilatar la válvula aórtica. Por eso les digo, no hay. Entonces, el tratamiento va a ser el que les he dado, quirúrgico, no hay más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Qué pregunta más? Vamos a pasar a insuficiencia aórtica. Si están viendo la gráfica acá, y es facilito, vean. Se llena el ventrículo izquierdo, toda la sangre, ¿dónde va? Hacia la aorta. Si la válvula es incompetente, ¿verdad? No se va a cesar durante la diástole, acá al ladito, vean, este de acá, no se va a cesar la válvula porque tiene incompetencia y el volumen regurgitante parte, va a ir parte al ventrículo izquierdo y la otra a la aorta ascendente, que está condicionando lo que llaman insuficiencia aórtica. En términos sencillos, que es regurgitación del volumen de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, ¿durante qué? Durante la diástole. O pueden decir, escape, ¿por qué? O regurgitación es lo mismo. Está escapando sangre de la aorta ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Está regurgitando sangre ¿de dónde? De la aorta, ¿dónde? Al ventrículo izquierdo. O sea, por eso es tan fácil que se los doy yo la patología valvular, que pues no tienen cómo equivocarse ustedes, porque están viendo, no es memoria, están viendo que hay reflujo regurgitante o escape de sangre del ventrículo de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo definen? Reflujo diastólico desde la raíz de la aorta al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Cuando se cierra en diástole, pero como es, vean acá el cambio, la aorta, el flujo está yendo a la aorta, pero parte está regurgitando o se está escapando sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Cuando son esta imagen, cuando veamos la sintomatología, tienen ustedes, vean acá, el jet está sobre la valva anterior de la mitral y van a escuchar como si tuviera soplo diastólico, la cual va a limitar por el flujo regurgitante de que no haya una apertura de la valva anterior de la mitral, y es el que conocen ustedes como el soplo de Austin Flint. Austin Flint. No es que tenga estenosis mitral, sino que no
el flujo que están viendo amarillito, golpetea la válvula, esta es la válvula anterior, y entonces hace que no se abra en forma adecuada, pero no es por lesión, sino por el volumen que hace que no se abra la válvula anterior y condicione un soplo diastólico. Y ustedes digan, tiene estenosis mitral. No, después ven su ecocardiografía y lo que había tenido era insuficiencia aórtica severa con compromiso de la válvula aórtica, de la válvula anterior de la mitral. O pueden decir incompetencia valvular, falta del cierre, aumento del volumen diastólico. Vean todas las causas que puede condicionar insuficiencia aórtica. Muy bien. ¿Cómo van a definir ustedes? Nuevamente, igual que la estenosis. Acá van en la insuficiencia, van a tener unas de etiología, según el tiempo, van a ser crónicas o van a ser agudas. Si es crónica, tienen ustedes la patología de la cardiopatía reumática, el 20%, secundario a sífilis, estasia del anillo, pacientes que tienen artritis, trastornos del tejido conectivo, arteritis, enfermedad autoinmune, síndrome de Reiter, lupus, cardiopatías congénitas. Y esto congénitas, secundario a aorta bivalva. Las agudas, ¿cuáles van a condicionarles estenosis? La endocarditis, la fiebre reumática, rotura de la válvula aórtica por trauma, ¿ya? Y la disección de la aorta, que si no corrigen, el paciente se va a morir por insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología? De acá lo tienen. ¿Sobrecarga de qué? ¿Sobrecarga de qué va a haber? ¿Qué hemos dicho? Sobrecarga de volumen. ¿Qué va a condicionar en el ventrículo izquierdo? Dilatación. ¿Qué va a condicionar? Depresión de la contractilidad, y van a tener ustedes los síntomas. Y acá tienen pacientes que tienen regurgitación aórtica, también pueden tener que, por la sobrecarga de volumen, van a tener también insuficiencia mitral. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? ¿Verdad? ¿Qué va a haber? Insuficiencia diastólica. Va a haber aumento de volumen de eyección, disminución de la presión, y aquí está, disminución de la presión diastólica. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tomen la presión, va a tener 180-60. ¿Cuál es la diferencial? 120. ¿Por qué? Porque hay disminución de la presión diastólica. Va a haber aumento del volumen de eyección y aumento, obviamente, de volumen del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a condicionar? Disminución del volumen de eyección. Va a tener sintomatología de disnea. Va a tener ¿qué? Disminución del aporte miocárdico. ¿Cuándo se nutren las coronarias? Acá nuevamente les voy a mostrar cuándo se nutren las coronarias. ¿Cuándo se nutren? Durante la diástole, cuando la sangre va, obviamente acá las valvas están cesadas y hay retorno de la sangre, y aquí están las coronarias. Entonces va a permitir, durante la diástole, permitir el riego a través de la coronaria izquierda y derecha, y por eso no va a tener sintomatología. En cambio acá, como se abre, dependiendo de la insuficiencia, puede ser que casi mitad del volumen o 70% vuelva de nuevo hacia el ventrículo izquierdo y tenga un menor aporte para el riego de las coronarias. Entonces, de ahí que van a tener la sintomatología que comenta, ¿ya? Entonces, vean acá nuevamente, al aumentar el volumen de eyección, que va a haber aumento del TEBI, va a haber aumento de la presión sistólica y la masa muscular va a estar aumentada. ¿Qué va a condicionar? Mayor consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Va a haber disfunción del ventrículo izquierdo y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo va a estar alterada. Y el paciente, ¿qué va a tener? Sintomatología de insuficiencia cardíaca izquierda.
¿Y qué va a condicionar al final? Isquemia y insuficiencia ventricular. Y el de acá tiene la regurgitación aórtica, es regurgitación diastólica, disminución de la presión diastólica de la aorta, la cual va a condicionar disminución del consumo de oxígeno del miocardio, va a condicionar isquemia miocárdica y falla ventricular izquierda. La disminución efectiva del volumen va a condicionar ¿qué? Disminución de nuevo del consumo de oxígeno a nivel del miocardio, va a presentar isquemia y falla ventricular izquierda. Por el otro lado, aumentar el volumen de llenado del ventrículo izquierdo va a condicionar ¿qué? Aumento de la masa del ventrículo izquierdo. Va a haber disfunción del ventrículo izquierdo y por aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo va a condicionar lo que se llama disnea. ¿Ya? Entonces, el de acá está mejor. Muy bien, la fisiopatología ya la hemos visto y qué es lo que va a encontrar en el paciente. El paciente, si tiene insuficiencia aórtica leve, va a ser asintomático durante años. Si el paciente ya tiene áreas valvulares significativas, entonces, doctor, el dolor precordial, ¿cómo se llama? Angina, angina de pecho. Va a tener ¿qué? Insuficiencia cardíaca, ortopnea. ¿Qué va a tener? Palpitaciones o sensaciones de golpeteo. Cuanto mayor sea la repercusión clínica, ¿ya? Va a ser cuando tenga mayor estrechez de la válvula aórtica. Perdón, cuanto mayor repercusión clínica tiene, estoy pensando en otra cosa, la insuficiencia es más tolerable que la estenosis, ¿ya? En la insuficiencia tiene mayor repercusión clínica que la estenosis. A veces en la estenosis, lo que les comentaba, ¿verdad? El paciente tiene 0.7 centímetros cuadrados, pero ustedes lo han visto muy bien, que hace su actividad normal y al día siguiente se murió. En cambio, en las insuficiencias tiene mayor sintomatología clínica, o sea, es más datos ricos que tenga la insuficiencia. Un segundito, por favor.
Entonces, el paciente con insuficiencia aórtica, puede estar asintomático durante años. Si la insuficiencia aórtica es leve, años va a tolerar. Ahora sí, el problema es cuando ya tiene sintomatología de dolor precordial y tiene todo esto, obviamente va a hacerse cambio nuevamente valvular. Y acá tenemos, en el examen físico, ¿qué van a tener? Pulso de Corrigan, pulso magno de Seller, presión de pulso amplio, acá está, vean, ¿qué hemos comentado? En la insuficiencia aórtica, la presión es divergente. Un ejemplo, 170-70. ¿Cuál es la diferencial? 70. Cuanto mayor sea la diferencial, la insuficiencia aórtica es más severa. Cuanto la presión convergente sea más estrecha, la estenosis aórtica es más severa. Así de sencillo. Ustedes pueden hacer el diagnóstico cuando tengamos pacientes con esta patología a través de la presión arterial. La presión arterial, ¿qué les traduce? La presión de la aorta. ¿Ya? Eso es tan sencillo. ¿Ya? Y acá tienen. ¿Cuál es la patología en cuanto a las válvulas que tiene mayores signos y son riquísimos? Signos de Muset, signos de Traube, signos de Durosier, signos de Müller, signos de Landolfi, signos de Kinke y signos de Lincoln. Este de Lincoln es por el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, que tenía insuficiencia aórtica. No es por otro, para que ustedes vayan, caray, este doctor se la sabe todo, ¿no? Es en honor al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ya que tenía insuficiencia aórtica, y me van a leer todos los signos, ustedes siquiera de tarea, ya, porque les doy, ni lee, no sé. Y acá tienen el pulso de Corrigan, ahí lo tienen. Vean ahí, la arteria carótida, ya, vean ahí. El pulso es mano y Seller. Para los que están acá. Ahora van a ver. Signo de Muset. Tanto me esmero yo con ustedes. Escrito por Deleuze, se debe al célebre poeta francés Alfred de Musset. El movimiento de la cabeza con cada ciclo cardíaco. Consiste en una rápida inclinación de la cabeza a manera de pequeñas sacudidas rítmicas sincrónicas con los latidos cardíacos. ¿Han visto, verdad? ¿Vieron? Sí, doctor. Ahora van a ver el de signo de Müller, la úvula. La úvula, el de Müller. Vean la úvula, lo que late, la úvula. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Creen que esto van a ver sus compañeros? No les vamos a dar. Signo de Musset. Muy bien. Vean el de acá, signo de Durosies. ¿Ya? Soplo diastólico sobre una arteria periférica. ¿Ya? Van a colocar sobre la femoral y van a tener el soplo diastólico. Signo de Landolfi. Vean cómo la pupila. Van a ver cómo se moviliza, como si fueran nistagmus. Vean acá. Cómo se dilatan, ¿no ven? Miosis y midriasis. Vean ahí cómo está la pupila. Se agranda y se achica, ¿verdad? Vean. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. La pupila, o sea, se disminuye. El de Kinke. Vean acá. Vean cómo late. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Me esmero para darles todo lo mejor y bienvenidos los 42. Oye, me da mucho gusto. Ya no me enojaré en viernes, ¿no? Muy bien, el examen físico ya lo tienen. Soplo protomesodiastólico en foco mitral y obviamente
Si es insuficiencia, van a tener soplo regurgitante o escape o soplo diastólico en el foco aórtico. Y acá tienen el soplo. Durante la diástole, ¿ya? Vean el soplo de Austin Flynn. Escuchen. Si se fijan ahí, cómo desplaza la valva anterior, hace que no se abra la valva anterior de la mitral, condicionando como si tuviera soplo diastólico, ¿ya? Y no es igual que este soplo. Escuchen el soplo este normal. Ahora escuchen este de acá. Vean acá lo que hemos comentado, ¿no? En el examen físico que van a auscultar soplo protomesodiastólico en decreciendo irradiado en banda presidencial. ¿Ya? Conocen ustedes la banda, ¿no? Cuando las coronan a las señoritas como reinas. Entonces el soplo va desde el foco aórtico, por eso dicen irradiado en banda presidencial, hasta la válvula mitral. ¿Ya? Entonces es el soplo de la insuficiencia aórtica. La radiografía de tórax va a depender del grado de insuficiencia. Si es leve, no va a tener cardiomegalia. Si es moderada, severa, obviamente va a tener cardiomegalia a expensas ¿de quién? Del ventrículo izquierdo. El flujo pulmonar va a ser normal. ¿Ya? ¿Qué tienen en el electrocardiograma de nuevo? Índice de Sokolov, y acá está más clarito, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y acá tienen 5, 10, 13, 4.3 milivoltios. ¿Cómo está la onda T? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Entonces, Positiva. ¿sobrecarga de qué? ¿Sobrecarga de qué? Hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de qué? Volumen. De presión, Pues, doctor. de volumen, pues. Y acá tienen el de Lewis. Tiene 5, 10, 15, 20. Y acá tienes 5, 10, 15. Tienes 5 milivoltios. Y normal es 1.7. ¿No? Entonces tienes los dos datos de Lewis y Sokolov, pero con la diferencia de que acá tienes que las ondas T son positivas por sobrecarga de ¿qué? De volumen. ¿Están aprendiendo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ecografía, ¿qué les va a permitir? Acá está la aorta y vean el flujo en mosaico, flujo regurgitante que es leve, leve. Entonces, ¿qué les va a dar la ecocardiografía? ¿Qué información? ¿Cómo es la anatomía? Si es aorta bivalva, trivalva, dimensiones de la aorta, tamaño del chorro, si hay flattering en la válvula mitral que va a condicionar ¿qué? El soplo de Austin Flynn y el diámetro telediastólico. Si es mayor de 55 milímetros, implica mayor riesgo es de insuficiencia cardíaca. Vean ahí, miren, qué bonito. Hasta la parte media está, ¿verdad? ¿Qué insuficiencia sea? ¿Es leve, moderada o severa? Severa, doctor. Severa. ¿Ya? Entonces, vean a través del eco, miren acá. ¿Y el flujo durante qué es? ¿La sístole o la diástole? Acá tienen el complejo QRS y acá está la T. De la T hasta el QRS. Es durante la diástole. Diástole. ¿Ya? Es cuando se abre la válvula aórtica. Y acá tienen el jet, miren, esto es transesofágico. Transesofágico. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Nuevamente, si es insuficiencia aórtica severa, obviamente va a ser tratamiento quirúrgico,
¿Profiláctico para qué? Para evitar la endocarditis infecciosa. Ah, doctor, vea lo que hemos comentado, doctor, lo que nos dijo el día de ayer en las insuficiencias, que les va muy bien con los IECA y los ARA, ¿verdad? Cuando son insuficiencias leves o moderadas, va a mejorar y va a disminuir el flujo regurgitante por la acción de estos medicamentos que actúan a nivel arterial y venoso, que se llaman vasodilatadores mixtos. Entonces disminuye el flujo y va a mejorar. Pero si va a llegar un momento en el cual vaya a tener sintomatología, obviamente ya no te van a servir estos medicamentos y lo que te queda solamente es hacer cambio valvular. Casi no utilizan esto de la onoloplastía, sino lo que hacen es cambio valvular, ya sea con prótesis mecánica o prótesis biológicas. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Obviamente, cuando tienen síntomas, ¿no ve? Sintomáticos. Y el otro, cuando no tiene síntomas, pero tienes una fracción de eyección de menos del 50%. El diámetro perdón un segundito, el diámetro telesistólico mayor de 55 centímetros, capacidad funcional aeróbica disminuye, de esto no hacen ejercicio absolutamente nada, va a entrar en insuficiencia cardíaca. Cuando la raíz de la aorta es mayor de 55 milímetros y si el paciente secundario a insuficiencia aórtica aguda, por ejemplo, por trauma, por endocarditis, que se lo haya comido la válvula, obviamente va a entrar en insuficiencia aórtica y se va a morir por edema agudo de pulmón. Cuando la insuficiencia aórtica es crónica, ustedes van a preguntar, ¿tiene síntomas? Sí, cirugía. Esta sintomática, tienen acá todos los valores y en las cuales van a hacer un seguimiento. Si con los valores estos tiene sintomatología de cirugía y si no, van a hacer seguimiento cada 6 meses a 1 año. Pero si la insuficiencia aórtica es aguda, obviamente el tratamiento va a ser quirúrgico. Ya no hay vuelta. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Otra vuelta, ¿ves? Otra vez. Parecen ustedes, oye, como ya ni quieren hablar, ya no sé. Parece que las clases se las doy mal y vamos a hacer cambio de doctor hoy, porque no hay participación, no les interesa, no leen y uno se siente, ¿sabes qué? Como docente me siento yo defraudado, me siento. No hay participación. Que me digan, doctor, no sabemos el tema y nos hagas en curva, ya, es aceptable. Pero si les doy el tema 24 horas antes, ¿qué espero de ustedes? Participación. Duda que tengan, me comenten. La idea es esa. Pero ya no sé, parece que la próxima vez voy a dar el tema, ni pregunto, y si me preguntan, búsquense las respuestas, que ya no puede ser, oye, ¿qué interés tienen? No sé, como decimos, no sé qué les ha afectado el COVID o qué, no sé. Y peor para los otros, ya para los otros ni me diga, los que ni asisten, felices están. ¿Alguna pregunta? Doctor. Sí. En el seguimiento que nos mencionaba, nada más hay que valorar al paciente, no habría que administrar quizás IECAS. No, pues cuando es insuficiencia leve moderada, vas a dar el manejo, ¿no ves? Los IECA o ARA. Y obviamente, el control se lo hace cada mes. Por decirte, si vas a soltar conmigo, los pacientes son valorados cada mes. No es de que yo haga el paciente y nos vemos el otro año, bye, 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 bye. No, cada mes tengo que verlo ya al paciente para poder dosificar el medicamento que le estoy dando. Por decirte un ejemplo, lo veo hoy, ¿no ves? Tiene 140, 60. ¿Cuál es la diferencia? 80. Entonces, voy a ver los signos que tienes, ¿no ves? Y te va a dar una idea
que cuán severa es la insuficiencia. Entonces, tú vas manejando, le das vasodilatadores mixtos, le das diuréticos. Muy bien, entonces, el próximo mes, ¿cómo va de peso? No, doctor, está con edemas, tiene falla cardíaca, te harás manejo para la insuficiencia cardíaca. Si a pesar de eso ves, le haces el control ecográfico, ves que hay mayor deterioro, que la insuficiencia aórtica ha progresado, entonces lo que vas a hacer es derivarlo a cirugía y dependiendo de la edad le van a hacer cateterismo cardíaco, coronariografía y hacen reemplazo valvular y si tiene lesión de las coronarias le hacen bypass coronario. Pero nosotros valoramos al paciente cada mes, o sea, para que tengas idea, cualquier patología valvular, el cardiólogo amerita que vaya controlándose en forma periódica. No es de que lo ves en 1 año, 2 años, ya cuando esté mal o se haya muerto, ¿no? Sí, doctor. Gracias. ¿Qué pregunta más? Doctor, disculpe, con relación al reemplazo valvular aórtico, cuando el paciente es asintomático, si hay una variación en alguno de los valores que nos dio, ¿se le haría igual el reemplazo valvular? ¿Se habría Si una tienes variación? los valores que te he mostrado, ¿no ve? Sí, doctor. Por ecografía, tienes esos, es indicación quirúrgica. No hay vuelta. No esperes a que se deteriore el paciente. Te voy a dar un ejemplo. En la insuficiencia aórtica vas a tener que dilatación del ventrículo izquierdo, cardiomegalia, pero es por dilatación, no es por hipertrofia, ¿verdad? Sí, doctor. No vas a esperar que su fracción de eyección disminuya 40%, ¿verdad? Si tiene 50 y tiene alteraciones de los diámetros correspondientes, la indicación es quirúrgica. Si tienes angina, síncope o algo, la indicación es quirúrgica. No vas a esperar, ¿ya? Porque al esperar estás condicionando que pues te haga insuficiencia aórtica, entre choque cardiogénico y se muera tu paciente. Sí. Entonces, ¿por qué les digo que nosotros vemos una vez al mes al paciente para determinar cómo está, en qué clase funcional y cómo se siente el paciente? Entonces, de esta manera, tú no lo pierdes al paciente y tú consideres cuándo es el tiempo quirúrgico según tu ecocardiografía, según tu clínica, según los síntomas, vas a poder decir muy bien, ahora este paciente es candidato para cambio valvular. ¿Ya? Está bien, doctor. Una preguntita más, doctor. Dime, Con respecto a la insuficiencia aórtica aguda, ¿mi paciente directamente iría a cirugía o le doy hasta mientras tratamiento farmacológico? Ya, tu pregunta es muy interesante. Te voy a poner el ejemplo, ¿ya? Para que entiendas y me vas a decir, doctor, ahora con esta pregunta, mire, me has solucionado y entiendo mejor. Los pacientes, vamos a suponer que este paciente tiene endocarditis bacteriana de la válvula aórtica, ¿ya? Y la endocarditis, la vegetación, se la ha comido la válvula, se la ha comido. Tienes media, por decirte, coronariana derecha, la ha destruido, ¿verdad? Y te ha destruido parte de la coronariana izquierda, de la válvula. El volumen regurgitante, escúchame, durante la sístole ventricular, ¿qué va a ser? El volumen del ventrículo izquierdo va a irse a la aorta, ¿verdad? En el ciclo. Sí, doctor. Durante la diástole, cuando haya regurgitación, casi todo el volumen, escúchame bien, todo el volumen casi se va a ir nuevamente a ventrículo izquierdo. Para el llenado del ventrículo izquierdo, la sangre de la aurícula izquierda va a ir al ventrículo izquierdo. Como está con apertura de la válvula, ¿dónde va a ir todo el volumen del ventrículo izquierdo que tiene mayor presión? Va a irse a la aurícula izquierda, venas pulmonares, y te va a condicionar ¿qué? Edema agudo de pulmón. Y el paciente se te muere. Así de sencillo. ¿Crees que te va a dar chance de darle ECAs, diuréticos y todo esto? No, el paciente se va a morir por edema agudo de pulmón. ¿Ahora llegas a entender? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal es? ¿Cómo te llamas, perdón?
Víctor. Víctor, ¿te es Víctor Manuel Barco? ¿Te es ahora más fácil comprender? Sí, doctor. Cosa que pues los que no están, por eso me encanta mortificarlos. Los que no están, ¿crees que van a saber por qué ha hecho edema agudo de pulmón? No, doctor. Muy bien, ahora, otro ejemplo. En la estenosis aórtica, escuchen bien, tiene área de menos de 6 centímetros. La pregunta para ti, Víctor. ¿Ha entrado a cirugía? ¿Ha entrado a cirugía? Cirugía de, vamos a decir, prótesis de rodilla-cadera. ¿Ya? Es un ejemplo. Durante la analgesia peridural, esta va a condicionar hipotensión arterial, ¿verdad? Normal. Por la analgesia. Perfecto. Y te van a decir, entró con 120-80 y tiene ahora 60-40. No ha sangrado, no ha empezado la cirugía. Escúchame bien. Y te dice, doctor, la presión está 60-40. El médico va a decir, el que está operando, pásenle volumen. Volumen. ¿Cuánto, doctor? Pasarle una carga de 400 o 500 para que suba la presión arterial por la analgesia peridural o raquídea que ha condicionado. Cuando le has pasado volumen, el paciente que tiene estenosis aórtica severa, ¿qué te va a condicionar? Víctor. Me puede condicionar, como usted dijo, como complicación el edema de pulmón. Listo. La sobrecarga, eso de los 400 cc, como no puede expulsar hacia la aorta por la dificultad, ¿a qué lado se va a ir? En forma retrógrada, ¿a dónde? Hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda venas pulmonares y al pulmón y edema agudo de pulmón, y se te murió el paciente. Ah, doctor, ahora entiendo muy bien la estenosis severa, la insuficiencia aórtica severa que me puede conllevar a que el paciente tenga edema agudo de pulmón. Entiendo muy claro ahora, doctor. Para la estenosis no hay tratamiento farmacológico, solamente el tratamiento es quirúrgico. Para la insuficiencia severa no hay tratamiento farmacológico, el cambio valvular. Pero si es insuficiencia leve, moderada y con los criterios ecocardiográficos, ya tú catalogas al paciente cuándo es el tiempo para el recambio valvular. Ahora, para todos estos pacientes de patología valvular, estenosis e insuficiencia, requiere la profilaxis de penicilina benzatínica 1.2 millones cada 21 días. Ya, no se olviden. ¿Ya? Todo porque hicieron un mal manejo de su faringitis o amigdalitis o otitis estreptocócica. Todo porque hicieron el tratamiento malo. Ahora pues estamos pagando y pues con consecuencias para el paciente, ¿no? Todo por el mal tratamiento de la patología esta estreptocócica en la faringe, amígdala o en el oído medio. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Ya? Otra pregunta, Víctor. Vean tan bonito que es y no quieren aprender ustedes. ¿Quién más quiere preguntar? Esas eran mis dudas. Ya, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? De los 40, oye, hay solamente uno. ¿Dónde está la